Bien, hola a todos. Vamos ahora a tratar otro tema reflexivo con relación a las tres puertas del abismo. ¿Ya? El abismo son las infradimensiones de la naturaleza y invitamos a las personas a que busquen esa conferencia sobre las infradimensiones que está en las conferencias de fase A para que la vean. Si no mal recuerdo, la número 9, la busquen ahí y vean las infradimensiones. ¿Ya? Bueno, esas infradimensiones que están dentro de la naturaleza, la corteza terrestre hacia abajo, a la cual ingresamos al momento de desencarnar y al momento que se nos termine nuestro ciclo de existencias, tiene principalmente tres puertas. Se llaman las tres puertas del abismo porque son principalmente las mayores, con lo que uno con mayor facilidad puede conectarse con esas infradimensiones y que están relacionados con los tres aspectos del cerebro motor, instintivo, sexual. Sabemos que somos seres tricerebrados o tricentrados, tenemos tres cerebros, mente, corazón y sexo. ¿Ya? Entonces, estos tres cerebros están dentro de la máquina humana y podemos estudiarlo en la conferencia de los 7 centros para que veamos los 5 centros inferiores y veamos que están resumidos en estos tres cerebros: el cerebro intelectual, el emocional y el motor instintivo sexual. Bueno, ese cerebro motor instintivo sexual, donde se expresa el deseo, ahí están las tres puertas del abismo. Entonces, las tres puertas del abismo están relacionadas con los deseos. También podemos estudiarlo estudiando el yo de la traición para estudiar a Judas. Judas, que representa el deseo, el demonio del deseo. En sí es la puerta del abismo, es una de las puertas del abismo, ¿verdad? El deseo se expresa ahí. Y hay tres tipos de deseos, principalmente. Uno que es el deseo violento, que es la ira. El deseo violento, la ira, que se expresa en el centro motor. ¿Ya? Esa ira puede ser en actos, en hechos corporales, en movimientos o en palabras. ¿Ya? Esas son las dos formas en que se expresa el deseo violento: palabras y hechos. El otro es el deseo lujurioso, que se expresa acá en el centro emocional inferior, a esta altura, donde están todos los deseos de la existencia, principalmente los deseos de índole lujurioso, sexuales, que son los que nos producen el desenfreno, el desequilibrio sexual, los desórdenes sexuales. Es otra de las puertas del abismo. Por ahí es donde estamos constantemente cayendo. ¿Ya? Entonces, el objetivo de esto es reflexionar en estas puertas del abismo para que uno las descubra dentro de sí. Descubra sus aspectos violentos, corporales y verbales. Descubra sus aspectos de deseo lujurioso, que es el segundo. Y el tercero es el deseo acumulativo, que es la codicia, que pertenece al centro instintivo. Entonces, instinto, lujuria y movimientos o violencia corporal o verbal. Esas son las tres puertas del abismo que están relacionadas entonces con los deseos. Entonces, es importante y necesario que uno reflexione en relación a estas puertas. Cómo estas puertas se expresan en mi vida. ¿Dónde está el deseo violento de mi vida? O el deseo violento en actos o en palabras, ¿ya? En gestos.
A veces existe una violencia motriz, simplemente una mirada. Como dice el dicho, no me dijo nada, pero sus ojos me atravesaron. Y uno va teniendo diferentes reacciones violentas. Y vemos cómo la violencia hoy en día está cabalgando fuertemente en este mundo. Viene avanzando muy fuerte la violencia a todo nivel. Entonces, esa violencia se contagia. Nosotros a lo mejor individualmente, como persona solitaria, no haríamos actos violentos. A nadie se le ocurriría caminar por la calle solo, caminando por la calle y de pronto recoger ladrillos del suelo y tirarlos contra la vidriera, contra otra persona. Pero en grupo sí. Cuando ya hay una gran cantidad de personas, ya son varios, y que se incitan unos a otros, entonces va despertando esa violencia. Entonces, esa violencia, el deseo violento, es algo que está latente en cada uno de nosotros. Entonces es necesario investigar y estar atentos para descubrir esas facetas del yo violento, del deseo violento, deseo de venganza, por ejemplo. Cuando alguien nos trató mal o no sé, nos nace ese deseo, ese ímpetu de querer vengarse. Cuando está el rencor hacia una persona, etc. ¿Ya? Entonces, cuando se empieza a estudiar la violencia en esos aspectos, vamos descubriendo los yoes de la ira. El yo de la ira es uno de los yoes que nos va a llevar a nosotros hacia las intradimensiones, hacia la misma. Por eso que es importante estudiarlo. Es importante estudiar este deseo violento, este yo de la ira. Porque la violencia solamente engendra más violencia. Y si nosotros queremos en realidad escaparnos de la violencia colectiva, de la violencia que está entrando en el planeta Tierra en general, es necesario que estudiemos cómo se va manifestando esa violencia en nuestro interior. Cómo se va expresando, y ya sabemos que su punto de expresión es el centro motor. Este centro, que corresponde a uno de las partes del centro motor instintivo sexual. El primer cerebro, el cerebro sexual, está dividido en el motor instintivo sexual. Y eso es lo que a nosotros nos hace reaccionar violenta y mecánicamente. Muchas de nuestras actitudes de violencia que uno pueda tener, o la mayoría de las actitudes de violencia, o por no decir todas, las actitudes violentas son actitudes irreflexivas, movidas por el centro instintivo. Entonces, cuando el instinto se suma a la violencia, ahí es muy, muy peligroso, porque nuestras actitudes o nuestros actos indudablemente van a acarrear un gran karma hacia nosotros. Entonces, ese es uno. El otro es, como les decía, el deseo lujurioso. El deseo lujurioso que se expresa, se siente aquí en el centro emocional inferior, aquí en el plexo solar, ¿ya? Donde está ese fuego. Aquí está el elemento fuego. Entonces, el elemento fuego es el que nos incinera, nos prende por dentro. Toda persona, cuando siente lujuria, siente fuego, pero fuego venenoso. También el fuego se expresa, también sube acá hacia la motricidad. Todo deseo violento también es motivado por el fuego interior. Entonces, cuando el ego, el yo, se hace poseedor del fuego sexual y lo lleva a la emoción inferior y lo lleva hacia la pasión, entonces hace que la persona sienta esa lujuria desenfrenada, y que va a ser una de las puertas de la misma. Nuestros actos lujuriosos, que pertenecen a nuestro
aspectos de conciencia atrapada o dormida, nos van a llevar hacia las intradimensiones, porque la oscuridad solamente va a terminar en las intradimensiones. Entonces, para poder pasar de las infradimensiones a las supradimensiones, es necesario eliminar estos deseos lujuriosos. Hacer un estudio de la pasión de naturaleza animal, instintiva. Y comprender de que si no se trabaja esa pasión animal instintiva, va a ser es un portal hacia las infradimensiones, hacia el abismo, hacia nuestra autodestrucción. Entonces la lujuria como deseo, como fuego descontrolado, nos va a destruir. De ahí la importancia de transmutar la energía sexual, eliminando los yoes de la lujuria, impidiendo que se exprese la fuerza lujuriosa en este centro. Y este deseo o esta lujuria que nos lleva a la fornicación se va expresando aquí en esta zona aquí, y también en el centro intelectual inferior, a la altura del corazón, con ideas lascívicas, pensamientos lascívicos. Entonces los invitamos a estudiar la conferencia de los 7 centros, para estudiar cómo se expresan estos centros con esta fuerza del yo. El yo se va expresando en estos centros inferiores, ¿ya? Pero estamos aquí aclarando puntualmente cómo se expresa y dónde se expresa la mayor fuerza negativa del yo. Entonces, aquí en el centro emocional lo coge la lujuria, y ese fuego lujurioso nos va a jalar hacia las infradimensiones, nos va a llevar hacia el abismo. ¿Ya? Y el otro es el deseo acumulativo, que es del centro instintivo. El centro instintivo, aquí del ombligo hacia el lado izquierdo, está el centro instintivo, y como lugar está a la altura del hueso sacro, en la columna. Pero su punto gravitatorio es aquí a la altura del vaso. Entonces ahí está el instinto, que el instinto, este centro instintivo viene a ser como el eje de nuestra envoltura seminal, de toda esta pelota oscura que nos rodea a nosotros, de 2,40 metros aproximadamente de diámetro, tiene su punto gravitatorio en el centro instintivo. De ahí es donde surgen, digamos, las mayores fuerzas, y en el centro instintivo se da el aprehender o el desear. ¿Ya? Y cuando no se sabe manejar esta fuerza, aparece la codicia. ¿Ya? Entonces la codicia acumulativa también es una fuerza abismal. Sí. Constantemente este centro se transforma en un centro descontrolado e insaciable. La codicia, uno va acumulando, porque el centro instintivo es un centro magnético, maneja las fuerzas termoelectromagnéticas, porque el centro instintivo se relaciona también con el cuerpo etérico o cuerpo vital, con las aguas, ¿ya? Con la memoria. Entonces nosotros vamos codiciando las cosas, ¿ya? A medida que las vamos conociendo, y nos vamos recordando de ellas. Cuando la persona fornicó por primera vez, le quedó el recuerdo de la fornicación. Por eso explicábamos en la conferencia de que antiguamente, cuando se transmutaba en los templos antiguos, habían guardianes con una espada y decapitaban a todo aquel que iba a fornicar, para que no quedara el recuerdo de la fornicación en su centro instintivo. Porque cuando queda el recuerdo de la fornicación, entonces la persona va a tener esa fuerza de querer fornicar nuevamente, codiciosamente, a repetir. Aquí está la atracción y el rechazo en el centro instintivo. Constantemente, entonces, están esos 3
puntos magnéticos que a nosotros nos llevan, a nosotros y nos nexan, como fuerza entrópica, nos vinculan y nos llevan hacia las intradimensiones de la naturaleza. ¿Ya? ¿Cómo podemos trabajar esto? A través de la autoobservación. Por eso que la autoobservación tiene que ser llevada a los 5 centros de la máquina. Y aquí estamos llevándola principalmente hacia el centro instintivo, en la codicia, hacia el centro emocional inferior, en el deseo lujurioso, y hacia el centro motor, en el deseo violento. El deseo se siente aquí y como fuego va creciendo y se va manifestando en todos los centros, pero hay que descubrirlo. Si uno no descubre el fuego que lo quema por dentro, no puede eliminarlo. Y cada uno de nosotros, lamentablemente, estamos metiéndonos en un mundo lleno de fuego venenoso. Por eso que hay tanta violencia, por eso que hay tanta desórdenes sexuales y por eso que hay tanta ambición y codicia en muchas personas. Mucho de las situaciones que está viviendo el planeta Tierra se debe exclusivamente a la codicia descontrolada de algunas personas, que nos está llevando a la autodestrucción. Entonces, así como es en el planeta, todo lo que uno ve afuera tiene que aprender a verlo adentro, porque lo de afuera es un espejo de lo que está pasando dentro. Nosotros no sacamos nada con luchar contra las cosas externas, porque la lucha es contra las cosas internas. Cuando uno descubre entonces dentro de sí, a través de la autoobservación, este impulso violento, el deseo lujurioso o el deseo acumulativo, instintivo, cuando lo va descubriendo en autoobservación, entonces le va pidiendo a la Madre Divina que lo vaya eliminando. Todo está fundamentado en la autoobservación psicológica. Si no hay autoobservación, no hay transformación. Con la autoobservación vamos descubriendo esto dentro de nosotros. Y con ayuda de la Madre Divina lo cambiamos de aquí a acá. Entonces esta lámina es muy importante porque viene a resumir el trabajo interior. Cómo nos transformamos nosotros desde aquí a esto. Y cómo podemos entonces lograr escapar de las puertas del abismo. Tenemos otras reflexiones anteriores también donde hablábamos sobre la salida del limbo, que el limbo es la antesala del abismo, del infierno, del averno, de la Vichy, de las infradimensiones de la naturaleza. La puerta de entrada, o sea, el primer círculo dantesco es el limbo. Y nosotros, así como estamos psicológicamente, ya somos habitantes de allá. Y nos llegan esas fuerzas. Y lo que más nos conecta es lo que estamos explicando ahora. La violencia, la lujuria y la codicia. Por eso que es importante aprender el nexo que existe entre estas puertas abismales y nuestra propia psicología. El mundo exterior no es que lo coja a uno y lo meta en el abismo. Uno mismo se mete allá. Lamentablemente hoy en día se habla mucho de culpar a determinadas instituciones, personas, lugares, no sé, grupos, sectas, lo que sea que se diga que existe afuera y que lo lleva a uno que lo puede hundir en el abismo, pero no. Si uno va a caer en el abismo es porque uno abrió las puertas. Y el deseo lujurioso, el desorden sexual, de la fornicación, del adulterio, de la infidelidad, del desamor, porque todo deseo lujurioso es un deseo de desamor, no hay amor ahí. Por eso que es importante trabajar en la transmutación de la energía sexual, sublimar para los solteros y transmutar para los casados, de manera de ir robando ese fuego y haciéndose dueño de él, recuperándolo.
porque si no ese fuego venenoso nos va a ir jalando y nos va a hundir en las oscuridades más profundas del inconsciente personal, colectivo y planetario. La forma entonces de cerrar esas puertas abismales es trabajando esos deseos acumulativos, la codicia que no tiene límite, esos deseos lujuriosos, desordenados, sexuales, de fornicación, de adulterio, de pasión animal, de infidelidad, y esos deseos violentos, destructivos, se expresan acá en el centro motor. Si están esos deseos, somos candidatos al abismo. En el abismo el yo se destruye a sí mismo con la violencia. El desenfreno del ego allá es tremendo. Si nosotros vemos aquí atrocidades en el mundo físico, ni nos imaginamos las atrocidades que hay en las intradimensiones. Y si no trabajamos estas puertas, vamos a ser candidatos una vez más a caer en las intradimensiones de la naturaleza, donde es el llanto y crujir de dientes, donde ya todo aquel que entra ahí ya pierde toda esperanza. Aún no hemos caído, aún algo tenemos fuera. Psicológicamente ya somos habitantes, porque lo vemos en estos impulsos. Pero como aún estamos aquí bajo la luz del sol, aún hay esperanza de poder escaparnos de la vida. Pero para ello hay que tener claridad de cuáles son las puertas que nos conectan por allá. La fornicación, la violencia y la acumulación desmedida, que corresponden a las partes del cerebro motor instintivo sexual. ¿Ya? Os invitamos entonces a buscar otras conferencias afines relacionadas con esta materia, que están aquí en el canal de YouTube. Todo esto conducente a lograr la autorrealización íntima del ser, cumplir con el objetivo fundamental de la existencia, que es regresar al ser, que es reordenar las partículas del ser, porque actualmente estamos en esta condición, no, volver a permitir que el ser sea el eje central, desarrollar el sol dentro de nosotros, el sol del corazón, el átomo nous, desarrollarlo acá, pero para que este átomo nous, este sol se desarrolle dentro de nosotros, tenemos que desvincularnos del abismo, cerrar esas puertas. Si no, en cualquier momento vamos a caer definitivamente, y ahí es donde nuevamente tendremos que lamentarnos de nuestro fracaso. Pero aún podemos. Por eso que realizamos estos videos, para que reflexionemos y nos demos cuenta que sí podemos, que aún estamos a tiempo de hacer algo, ¿ya? De trabajar con nosotros, cerrar las puertas de la vida, comprender dónde están y cerrarlas con el trabajo psicológico, siendo personas psicoprácticas, pidiéndole a la Madre Divina ahí cualquier sentimiento lujurioso, Madre mía, sácame esto, pensamiento lujurioso, Madre mía, pensamiento violento, Madre mía, sácame esto. La sociedad completa nos impulsa hacia abrir esas puertas. Nosotros tenemos que cerrar las puertas. La única forma es la autoobservación para descubrirla y la súplica a la Madre Divina para que elimine esa fuerza maligna que mora dentro de nosotros, con su lanza, con su fuego, lo desintegre, lo queme, lo funda, lo destruya, lo mate completamente y libere la conciencia que está atrapada dentro de esa oscuridad. Eso es el aprendizaje. Todo este largo viaje ha sido con ese objetivo, para aprender, porque lamentablemente se necesita perder las cosas para valorarlas y ya hemos perdido la luz. Estamos convertidos en eso y hay que valorar la luz y recuperar
nuestra propia luz, nuestro propio fuego y entender cómo lo estamos perdiendo a diario. Eso es. Muchas gracias.